Bueno, buenas tardes a todos, una vez más acá reunidos en el seminario, en torno al seminario 11. Perdón. En el día de la fecha vamos a trabajar la clase 9, que es un cuadro, Doma mirada y trompe-l'œil. Ay, no sé si lo pronuncio mal, el mal de ojo y el mal de ojo. El invitado es Ernesto Vettere, psicoanalista, doctor en psicología por la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido presidente de la Institución Psicoanalítica de La Plata, del cual es miembro. Es autor de La invención psicótica de la transferencia y El deseo del analista y la herejía del sujeto. Bueno, Ernesto, muchas gracias por aceptar la invitación. Me muteo y te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Estela, por esta nueva invitación. Un gusto para mí estar hoy con ustedes y fundamentalmente sumarme a un recorrido que ya vienen haciendo, ¿no? Así que si bien hoy vamos a enfocarnos más en esta clase del Seminario 11, seguramente ustedes puedan escuchar de otro modo, ¿no? Algunas de las cosas que hoy compartiremos por, bueno, venir participando de las clases anteriores. Bueno, el tema de la mirada, ¿no? Es un tema tan importante como complejo, ¿no? Seguramente habrán experimentado, ¿no? Incluso la dificultad de estas clases, ¿no? De las 4 clases que componen este trayecto dedicado especialmente a la mirada dentro de lo que es el seminario 11. Lacan ya venía tratando de situar, ¿no? algunas cuestiones relevantes sobre el tema de la mirada, otorgándole cierto privilegio, que de hecho va a ser una palabra que va a aparecer en el seminario 11 a propósito de este objeto, ¿no? Por ejemplo, en el seminario anterior, ¿no? En el seminario 10. Bueno, ahí, bueno, de la mano de Freud, ¿no? Y de los cuentos que Freud trabaja en Lo siniestro, lo ominoso, los cuentos de Hoffman, aparece en primer plano ya la cuestión de la mirada, ¿no? En esos personajes, ¿no? de esos cuentos, y ahí la mirada ya como funcionando como algo que eh, se muestra y a la vez necesita quedar velado. De hecho, cuando aquello destinado a permanecer oculto aparece en la escena, bueno, provoca este sentimiento de lo siniestro que después Lacan termina ubicando como prototipo de la angustia, de cualquier angustia, y ya no solamente de un afecto más terrorífico, ¿no? Pero ahí simplemente lo nombro porque Lacan, bueno, otorga este privilegio, pero al hacerlo nos permite pensar la importancia de la mirada en el armado del fantasma. Podríamos decir que en Freud ya hay un antecedente, sobre todo en relación a algunas fantasías y a la escena primaria, ¿no? En la escena primaria están estos 2 objetos más lacanianos, podríamos decir así, que son la voz y la mirada, ¿no? En la escena primaria siempre, ¿no? Están esas pulsiones en juego. Y en relación al tema de la mirada está esto de, bueno, de mirar y ser mirado, ¿no? En el momento, ¿no? en el que se mira la escena primaria, ¿no? Y ahí da la sensación que eso íntimo, ¿no? Que es lo que el sujeto mira, ¿no? Puede ser mirado por una mirada del otro. Digo esto en términos más constitutivos, ¿no? Que anecdóticos, aunque muchas veces esas anécdotas aparecen relatadas en análisis, pero digo que hay algo, ¿no? Ahí en Freud, ¿no? A propósito de esa escena primaria, donde algo, ¿no? De estos 2 objetos funcionales que son claves, ¿no? En el armado, ¿no? De lo que después podrá devenir un fantasma.
Digo esto porque podríamos decir que de las 4 variantes del objeto A, tenemos el objeto A en su función, causa de deseo, y las variantes del objeto. De esas 4 variantes hay 2 objetos, podríamos decir, más freudianos y otros 2 más lacanianos, ¿no? Pero los comentarios de recién apuntan a que presentarlos así de ningún modo implica, ¿no?, desconocer algunos de los desarrollos y hasta intuiciones que ya Freud tenía respecto de la voz y la mirada, pero es Lacan quien ha podido hacer algunos desarrollos más novedosos, ¿no?, respecto de estos dos objetos. En primer lugar, situándolos, a diferencia de lo oral y lo anal, que quedan más del lado de la demanda, situándolos más del lado del deseo del otro y del deseo al otro, ¿no? Precisión que va a aportar en este mismo seminario 11. Aquí también dirá que la voz y la mirada, precisamente al quedar ubicadas más del lado del deseo, son vectores del deseo del otro, ¿sí? Vectores del deseo del otro. De ahí a que necesariamente, si bien los 4 objetos pueden desfilar transferencialmente en un análisis, siempre la voz y la mirada van a tener ahí precisamente algún lugar de privilegio. La voz del lado más cercana, dice Lacan, en este mismo seminario, a la experiencia del inconsciente. Podríamos agregar también con Lacan al super yo. Bueno, y la mirada, bueno, ahora con lo que vamos a trabajar en esta clase y con lo que ustedes trabajaron en las clases anteriores, bueno, trataremos de situar la especificidad, ¿no?, de la mirada en transferencia, ¿no? Bueno, entonces les decía que Lacan ubica a la mirada y a la voz como vectores del deseo del otro. Cuando hablamos de deseo del otro, al menos es algo que clínicamente siempre me orienta, no necesariamente es estrictamente hablando deseo, ¿no? Siempre que hablamos de deseo, es una lectura que propongo, podríamos hablar del anudamiento entre amor, deseo y goce, ¿no? Entonces, en algunas presentaciones, lo que va a estar mejor vectorizado y va a vectorizar mejor, quizás una vertiente más del amor, en otras presentaciones más del deseo, en otras más del goce. Fíjense, por ejemplo, que en algunas presentaciones dentro de la psicosis, podríamos decir que la mirada y la voz son vectores del goce del otro, más que del amor y del deseo, ¿no? Y acá nuevamente, el goce nunca, ¿no?, está en estado puro simplemente porque no existe el goce del otro con mayúscula, ¿no? Pero convengamos que en algunas presentaciones el goce del otro, el goce más arrasador, aplastante, está en primer plano, ¿no? Pero fíjense que si bien el objeto, ¿no?, del delirio puede incluir también lo oral y lo anal, cabe preguntarnos cómo aparece la voz y la mirada en esas presentaciones, podríamos decir, más extremas, ¿no? Si ubicamos algo casi hasta patognomónico, ¿no?, de la psicosis en la alucinación verbal, bueno, ahí podríamos decir la voz, ¿no?, la voz injuriante, justamente ahí se desmarca, ¿no?, y bueno, irrumpe, ¿no?, de un modo, bueno, particularmente invasivo, ¿no?, para el sujeto. Y también la mirada, ¿no? Recuerdo, hace un rato estaba recordando, mientras repasaba algunas de mis notas, que una de las primeras personas con las que empecé a charlar en una clínica neuropsiquiátrica en la que trabajé en los comienzos de mi práctica, había una obra en construcción enfrente, ¿no?, de la habitación donde ella estaba, y las mismas topadoras que hacían trabajos
de trabajos de obra, ¿no? Ahí enfrente, la miraban, y la cortina, bueno, después hablaremos de la cortina a propósito de un comentario de Lacan. Esa cortina, ¿no? La cortina con la cual ella podía taparse, ¿no? Y poner ahí, llamémosle una pantalla, ¿no? Para hablar un poco con los términos de Lacan, y cubrirse esa mirada, no funcionaba. Para ella resultaba transparente, ¿no? Bueno, hubo otro caso, ¿no? En el cual alguien muy observado por todos, ¿no? Encontraba cierto sosiego, ¿no? Estando solo en su casa, hasta que empezó a sentir que sus pensamientos eran monitoreados, ahí aparecía otro ojo, ¿no? Monitoreados, bueno, por algún ser que pretendía, ¿no? Hacerle daño, ¿no? Fíjense que hasta la misma noción de intimidad que necesita, ¿no? de este velo puede ser, ¿no? Justamente trastocada por este objeto cuando queda, no sé, llamémosle un poquito más suelto, ¿no? Incluso en lo real, ¿no? Ahí de la vida, ¿no? Bueno, esta introducción es como para ir, bueno, dimensionando, ¿no? La importancia de la voz y de la mirada en particular en relación al vínculo del sujeto, ¿no? Con el deseo, ¿no? Incluso del sujeto con el deseo del otro. Bueno, retomemos ahora el seminario 11. Les decía, bueno, y ustedes ya lo están estudiando y trabajando en las clases anteriores, que podríamos decir que el seminario 11 está de alguna manera dividido en partes. Algunas veces hay cierta arbitrariedad, ¿no? en la composición de esas partes, pero a veces es el propio Lacan, ¿no? El que, podríamos decir, escande, ¿no? Su propio recorrido. Y en este caso dedica 4 clases muy, muy solidarias entre sí, 4 clases a este tema de la mirada. Hay antecedentes en Freud, antecedentes en la misma enseñanza de Lacan, pero hay novedades, ¿no? En este seminario, en este trayecto en particular del seminario. Entonces, como para repasar algunas cosas que ustedes probablemente ya vieron y darle algún contexto a lo que va a trabajar en esta clase, que es un cuadro, anoté, ¿no? Anoté algunas cositas que a mí me llamaron la atención, ¿no? De las clases anteriores, y que son justamente los ejes que Lacan va a trabajar durante estas 4 clases, como apoyándose, diciendo algo, y después diciendo alguna otra cosa, pero apoyándose en la anterior, repitiéndose un poco, es cierto, pero bueno, sabemos que siempre la repetición a veces provoca una diferencia, y también creo que a nivel conceptual es lo que sucede en este seminario y con este tema. En la primera de esas clases, de toda esta parte, ¿no? Titulada La mirada como objeto A, esa primera clase llamada La esquicia del ojo y la mirada, bueno, justamente ahí Lacan presenta esta relación tan especial entre la voz y la mirada. ¿Cómo? Enfatizando en la voz del hijo que despierta a ese padre, no ves que ardo, en esa misma voz convoca la mirada del padre, ¿sí? Padre, ¿no ves que ardo? Ahí Lacan ya escucha, lo menciona, después no lo desarrolla, pero escucha esta relación, podríamos decir, casi entrañable entre estos dos objetos vectores del deseo del otro. En este caso, irrumpiendo, ¿no? De tal manera que provoca el despertar. Entonces, lo que provoca el despertar es la voz, no cualquier objeto, la voz de ese hijo, pero convocando la mirada
del padre. Que podríamos decir, por el análisis que hace Lacan, un padre que por un lado está mirando, ¿no?, para otro lado, y por otro lado no podía mirar de frente, por supuesto, lo terrible, ¿no?, que estaba viviendo, ni más ni menos la muerte de un hijo. A continuación, Lacan especifica la función de la mancha, ¿no? Y ahí agrega que el espectáculo del mundo es omni-voyeur, y aclara, no es exhibicionista, es omni-voyeur. El mundo no muestra todo, ¿no?, sino que tiende a mirar, tiende, ¿no?, a la mirada, ¿no?, y no a la mostración. Salvo, ¿no?, quizá en algunas experiencias muy movilizantes donde, no sé, aparece, no sé, la belleza suprema, ¿no?, del mundo. Puede suceder, por supuesto, con un cuadro, ¿no?, pero supongamos con algo que tiene algo de infinito, ¿no?, el mar, un paisaje, el cielo. Bueno, hay, como dice una cantante, a veces el mar tiene vocación de cielo, ¿no? Entonces, ahí el mundo, ¿no?, ahí el mundo es exhibicionista, y en general, incluso lo dice Lacan, nos genera cierta extrañeza, puede hasta angustiarnos, ¿no?, esa infinitud, ¿no? Pero bueno, son situaciones como muy puntuales, ¿no?, cuando de una belleza desbordante se trata y el sujeto, por supuesto, está no sé, está dispuesto, ¿no?, y algo le pasa con eso, y quizá en algunos fenómenos, ¿no?, no tan bellos, ¿no?, más siniestros que bellos, como los que nombramos hace un rato, ¿no? Ahí el mundo también puede transformarse en exhibicionista, pero es fundamentalmente omni-voyeur, dice Lacan. Solo veo desde un punto, pero soy mirado desde todas partes. Ahí entonces sitúa la mirada como objeto A, en tanto simboliza la falta central. Esa función, dice Lacan, es puntiforme y evanescente. Después agregará a estos dos adjetivos que repite en la clase siguiente, puntiforme y evanescente, inasible. Da la sensación que lo puntiforme, lo evanescente y lo inasible, bueno, son adjetivos, ¿no?, que tienen que ver, ¿no?, con esta relación de privilegio de la mirada, en tanto aquello que puede simbolizar la falta central del deseo. En la clase que sigue, llamada Anamorfosis, continúa, ¿no?, hilando hasta más finito, ¿no?, con algunas de estas cuestiones ya presentadas. Sigue hablando de esta mirada y agrega, ¿no?, agrega que esta mirada es sorpresiva, ¿no? Es sorpresiva, y cuando es sorpresiva genera vergüenza. Sabemos que la vergüenza muchas veces es un buen indicador, ¿no?, de división del sujeto, ¿no? Pero ¿por qué el sujeto se avergüenza? Porque hay algo de su deseo que queda, ¿no?, que queda ahí de manifiesto, ¿no?, frente a esa mirada. Es decir, es señal de división, puede ser señal, ¿no?, de por dónde va el deseo del sujeto, ¿no? Así que a veces bienvenida, ¿no?, la vergüenza, incluso en análisis. Dialogando con Sartre, en estas clases dialoga con Merleau-Ponty, de a ratos con Sartre, y después, bueno, con varios pintores, ¿no? Dialogando con Sartre, dice que esa mirada es imaginada en el campo del otro. A veces es hasta todo un descubrimiento en los análisis cuando el sujeto advierte todo lo que imagina en esa mirada y de esa mirada en el campo del otro, todo lo que ahí se proyecta, todo sobre lo que se proyecta, ¿no?, en esa tela, pero al mismo tiempo Lacan aclara, es presencia del otro con minúscula en tanto tal. Podríamos decir que son las dos cosas ciertas al mismo tiempo. La mirada es imaginada en el campo del otro, pero es presencia del otro en tanto tal. Ahí Lacan, ¿no?, en esta doble verdad,
ubica el sujeto que se sostiene en la función del deseo y el privilegio que la mirada tiene en esa función. Luego, por supuesto, es una puntuación rapidísima y sucinta, ¿no? Para después entrar en nuestra clase. Luego se detiene un poco, ¿no?, en los embajadores, ¿no?, de Holbein. Bueno, gran cuadro, ¿no?, gran cuadro que le permite a Lacan empezar a hablar de uno de los temas que teníamos para hoy, la trampa de cazar miradas, así la llama en esta clase. Se pregunta, ¿qué es ese objeto extraño, en suspenso, oblicuo, que está en primer plano delante de los dos personajes? Bueno, está ahí, se ve, pero no se puede discernir de qué se trata, ¿no? En la medida, ¿no?, en que el espectador toma distancia, retirándose del cuadro, ¿no? Incluso dice Lacan de la sala, ¿no? Me gustó eso, de la sala, ahí puede advertir que ese objeto extraño se trata de una calavera, ¿no? Bueno, una técnica pictórica, ¿no?, entre tantas otras, genial, ¿no?, por supuesto, genial, creativa, pero que a Lacan le sirve para empezar a introducir, ¿no?, cómo la mirada, bueno, genera, ¿no?, podríamos decir, este atrapamiento, ¿no?, del sujeto. En la clase que sigue, La línea y la luz, retoma a los embajadores, sigue hablando de este objeto singular que flota, que está ahí para ser mirado, ¿sí?, pero sobre todo para atrapar al que mira, ¿no? Para atrapar al que mira, hacer caer en la trampa, así lo dirá en esta clase. Y la figura de la calavera, ¿no?, que se ve recién desde una perspectiva muy particular, ¿no?, justamente alejándose del cuadro y alejándose, ya casi saliendo de la sala, esa distancia, ¿no?, podríamos decir, sirve, ¿no?, para mirar mejor de qué se trata. Esa figura de la calavera, dice Lacan, refleja nuestra propia nada, ¿no? Podría también tener, no sé, alguna connotación terrorífica esa calavera, pero, y mortífera, ¿no?, podríamos decir así, pero Lacan pone el acento más, ¿no?, en la nada que esa calavera representa, nuestra propia nada, es decir, ahí estamos concernidos, ¿no?, en el cuadro. Somos el cuadro, ya como anticipo de lo que dirá después. En esa misma clase, Lacan habla del apólogo de la lata, ¿no?, para seguir hablando de la mancha y del cuadro, de la mancha del cuadro, ¿no?, diciendo, ¿no?, ¿se acuerdan que el pibe que manejaba esta pequeña embarcación, bromeando, irónicamente, da la sensación que Lacan siente que un poquito lo goza, es una impresión, ves esa lata, la ves, pues ella no te ve. Entonces Lacan dice, preguntándose por qué a él no le causó gracia, dice, claro, no me ve, pero ella me mira. Yo era una mancha en el cuadro, ¿no? El cuadro está en mi ojo, pero yo estoy en el cuadro. Da la sensación, al menos es una lectura, que podría ahí, si bien Lacan no lo explicita, podría ser toda una alusión a lo que podría ser el cuadro en el fantasma, ¿no? O el cuadro como fantasma. No lo termina de conceptualizar así, ¿no?, al menos en estas clases. De hecho, habla también de pantalla y de cuadro, ¿no?, de la articulación entre ambos, pero el fantasma tiene tanto de pantalla como de cuadro. Habría que ver si después en algunos otros momentos posteriores de su enseñanza, por ejemplo en el 13 cuando habla de las meninas de Velázquez, bueno, no hay otros elementos para pensar ahí el cuadro como fantasma, pero bueno, yo estoy en el cuadro, yo estoy concernido en el cuadro, por más que en este caso lo pinte, ¿no?, el pintor.
La pantalla, entonces, ahí habla de la pantalla, no es atravesable, sino opaco. Entonces juega con esto de la luz y la opacidad, ¿no? Como si ahí, en esa articulación entre luz y opacidad, estuviera, ¿no?, en juego, ¿no?, la pantalla y el cuadro. La mirada misma se sitúa en ese juego entre la luz y la opacidad. Pero el cuadro fantasma, quizá podríamos decir, es la función en la cual el sujeto ha de localizarse como tal. Bueno, termina esa clase hablando, ¿no?, justamente de esta técnica pictórica, ¿no?, del trampantojo, ¿no?, trompe-l'œil en francés, que era entonces una técnica viejísima. Dalí, por ejemplo, es un gran exponente surrealista, ¿no?, de esa técnica, pero en Zeuxis y Parrasios, del siglo, creo que es V antes de Cristo, ya estaba, ¿no?, presente esa técnica, ¿no? Tendiente a generar una ilusión óptica que viene ahí a engañar al ojo y con Lacan diríamos atrapar al sujeto. Voy a comentar algo más sobre este ejemplo, pues Lacan lo va a desplegar un poquito más en esta clase que teníamos para hoy. Bueno, voy a leer algunos párrafos, ¿sí? Porque me parece que justo se trata de un seminario, a diferencia de otros, donde Lacan, lo voy a decir así, es totalmente discutible, da la sensación que intenta hacerse entender un poco, ¿no? Cosa no muy habitual en Lacan. Digo, ¿no? A veces en la enseñanza de Lacan, bueno, hay seminarios, hay alocuciones, ¿no?, en las que Lacan, bueno, es críptico, es enigmático, plantea, ¿no?, algunas definiciones más por el lado de los aforismos o de algún juego de palabras, y después no conceptualiza eso, lo deja ahí, y bueno, es una manera, ¿no?, de comprometer al lector, ¿no?, y poner de su parte, ¿no? Pero hay lugares en la enseñanza de Lacan donde Lacan está intentando conceptualizar algo novedoso, y ahí da la sensación que habla, ¿no?, y casi podríamos decir escribe de otro modo, ¿no? Entonces, es difícil seguirlo porque es difícil el tema, es difícil la conceptualización, pero realmente es un placer leerlo. Por eso me parece que así como está bueno leer algunos escritos, podríamos decir que este es medio un seminario escrito, ¿no? Y vale la pena ahí leer en voz alta, ¿no?, y compartir esa lectura, algunos fragmentitos, para ver qué escuchamos juntos, ¿no? Bueno, en esta clase entonces, que es un cuadro, arranca con esta idea, ¿no?, que ya viene esbozando: la mirada está afuera, ¿no? Soy mirado, es decir, soy cuadro. Importa más la mirada del otro que mi propia mirada. Por supuesto que después mi propia mirada, ¿no?, habrá que ubicarla y se relacionará con, la mirada del otro, ¿no?, por supuesto, pero nuevamente hay en Lacan, quizá por haber entrado, ¿no?, por el lado de la psicosis del psicoanálisis, un acento puesto en la exterioridad, ¿no? Así como hay exterioridad en la palabra, en la imagen, ¿no?, hay en la libido, hay en el deseo, en el amor, en el goce, hay exterioridad también para pensar el objeto mirada, ¿no? Somos hablados por el otro, somos mirados de un modo u otro por el otro, ¿no? Y algo de esto dará algunas marquitas, o no tan en diminutivo, para después el armado del fantasma o de un delirio, ¿no? Bueno, entonces, Lacan después, en esta misma línea, y ya tratando de situar cómo el ser se descompone a partir de ser mirado por el otro,
ser cuadro, o sea, no es un cuadro unívoco, homogéneo, de pura forma, ¿no? Sino que está dividido, ¿no? en ese ser cuadro, ¿no? Y hacerse cuadro, ¿no? Si de fantasma ahí se trata, ¿no? Después habrá que ver como un análisis, atravesamiento del fantasma mediante, bueno, provoca cierto desarmado, ¿no? De ese hacerse, ¿no? Algo se deshace, no completamente, pero algo se deshace de ese hacerse cuadro, ¿no? Bueno, a propósito de eso, Lacan dice, allí el ser se descompone de manera sensacional. Entre su ser y su semblante, esto es importante, ser y semblante, entre él mismo y ese tigre de papel que da a ver. Así se trate del alarde en el animal, por lo general el macho, del hinchamiento gesticulante con el que procede en el juego de la lucha en forma de intimidación, el ser da él mismo o recibe del otro algo que es máscara, doble, envoltorio, piel desollada para cubrir el bastidor de un escudo. Mediante esta forma separada de sí, el ser entra en juego en sus efectos de vida y muerte, y podemos decir que debido a la ayuda de este doble del otro o de sí mismo, se realiza la conjugación de la que procede la renovación de los seres en la reproducción. Y un poquito más adelante dirá, el sujeto humano, el sujeto del deseo, que es la esencia del hombre, a diferencia del animal, no queda enteramente atrapado en esta captura imaginaria. Sabe orientarse en ella. ¿Cómo? En la medida en que aísla la función de la pantalla y juega con ella. El hombre, en efecto, sabe jugar con la máscara como siendo ese más allá del cual está la mirada. En este caso, el lugar de la mediación es la pantalla. Fíjense qué importante es para Lacan en el armado mismo del cuadro la pantalla. Eso que permite velar y mediar, ¿no? Algo de la mirada, ¿no? Que se sitúa, ¿no? más allá de la pantalla. Por eso tiende a quedar en el lugar más de lo enigmático hasta que irrumpe. Irrumpe en lo real de la vida, ¿no? Irrumpe como efecto de un análisis. Esa irrupción, en general, no es sin angustia, pero es la oportunidad justamente para poder sustraer algo de esa mirada, ¿no? Que fantasma mediante tiende, ¿no? a tener más peso del que debería o sería mejor que tenga, ¿no? Entonces, la pantalla es necesaria, ese más allá, por supuesto, también, ¿no? Es lo que en definitiva sostiene la pantalla, pero es necesario también acceder vía palabra, en análisis, a ese más allá, para producir una extracción del objeto A o extracciones en plural del objeto A que permitirán el atravesamiento, los atravesamientos del fantasma, prefiero decirlo en plural, porque en algunos finales de análisis hay cierta experiencia radical diferente de atravesamiento del fantasma, pero aún en esos casos, no todos los análisis finalizan de la misma manera, por supuesto, pero aún en esos casos hubo atravesamientos, ¿no? Atravesamientos previos, por eso a mí me sirve pensar el fin de análisis como una lógica que atraviesa de principio a fin un análisis, aunque en el final a veces suceda algo inédito, ¿no? Hay algo inédito, pero algo que venía preparando el campo y que implicaba estos atravesamientos en relación a nuestro tema, el acceso a ese más allá de la mirada y algo de la caída de ese objeto que libera, ¿no? al sujeto de ese libreto trillado, fantasmático, trillado y repetitivo, que le permite sostener su deseo, pero al mismo tiempo, bueno, obturar algo de ese deseo. Bueno, avancemos un poquito más. Ya, bueno, en esta versión al menos, página 118,
ya dentro del apartado 2, vuelve Lacan con el tema del doma mirada, como dije la vez pasada, acota Lacan, también se presenta bajo el aspecto del Trompe-l'œil, con lo cual doy la impresión de ir en sentido contrario al de la tradición, que sitúa su función como muy distinta de la pintura. No tuve, empero, reparos en señalar la vez pasada la ambigüedad de dos niveles en la oposición de las obras de Zeuxis y Parrasios, el nivel de la función natural del señuelo y el del trompe-l'œil, ¿no? Engañar al ojo. Bueno, es sumamente interesante, ¿no?, esta referencia de Lacan, porque entre Zeuxis y Parrasios, porque se trató de un concurso entre pintores de aquella época, ¿no? De aquella época antes de Cristo, siglo V antes de Cristo, si mal no recuerdo. Entonces, estos dos pintores, bueno, compitieron, ¿no?, entre sí, ¿no? Entonces, Zeuxis dibuja un racimo de uvas que engaña a los pájaros. Entonces, los pájaros creen, no sé si vale el término creencia, qué sé yo, para los pájaros digo, para los seres humanos seguro, creen, ¿no?, que se trataba de uvas de verdad, ¿no? Bueno, entonces fue pintado de un modo talentoso, pero podríamos decir engañoso y hasta tentador, ¿sí? Lacan incluso aclara no perfecto, ¿no?, que generó esa suerte de ilusión, ¿no?, engañando a los pájaros. Entonces, bueno, ahí cuando ya imagino, esto es una imaginación mía, ¿no?, que Zeuxis parecía el ganador, ¿no?, del concurso, Parrasios pinta lo suyo, y entonces Zeuxis intenta correr la cortina para ver qué había, ¿no?, detrás de la cortina. Suponía él que estaba el cuadro, ¿no?, lo que Parrasios había pintado. Bueno, hete aquí que la cortina era el cuadro, ¿no?, que la cortina era el cuadro. O sea que ahí Parrasios engaña, ¿no?, al ojo incluso de un pintor, ¿sí? Pero ¿por qué lo engaña?, ¿no? Más allá nuevamente de este recurso del trompe-l'œil. No dibujó, no sé, un vino, ¿no?, que se tomaba mucho, ¿no?, en aquella época, un vino, y Zeuxis pisó el palito. No, el engaño ahí está en la atracción que provoca ese más allá de la pantalla, lo que está detrás y no se ve, ¿no? Eso que está detrás y no se ve, por supuesto, se imagina, ¿no?, pero ya tiene que ver con el campo, podríamos decir incluso real, de la mirada, ¿no? Eso que está más allá, detrás de, ¿no?, a lo cual no se tiene acceso directo, salvo en determinadas experiencias o mediado por la experiencia del inconsciente en un análisis, y que por supuesto nunca se descubre del todo, ¿no? Bueno, Lacan entonces dice, a propósito de esta referencia de estos pintores, si la superficie en donde Zeuxis había trazado sus pinceladas atrajo a unos pájaros que confundieron el cuadro con uvas que podían picotear, obsérvese, empero, que semejante éxito no implica para nada que las uvas estuviesen admirablemente reproducidas, como lo están las de la canasta del Baco de Caravaggio en los Uffizi. De haber sido así, es poco probable que hubiese engañado a los pájaros. ¿Por qué habrían estos de ver uvas en ese ejercicio de virtuosismo? Ha de haber algo más reducido, más próximo al signo, en lo que para unos pájaros puede constituir una uva de presa. Pero el ejemplo puesto de Parrasios nos hace ver claramente que cuando se quiere engañar a un hombre,
se le presenta la pintura de un velo, esto es, de algo más allá de lo cual pide ver. Fíjense entonces que si la mirada tiene que ver con el deseo es porque justamente está en ese más allá, pero en tanto queda velado por esa pantalla, genera una demanda, ¿no? Digo esto para volver a lo del inicio, ¿no? Los objetos oral y anal están del lado de la demanda, voz y mirada están del lado del deseo, pero no hay deseo sin demanda, ¿no? Está claro en ese más acá y en ese más allá. A tal punto, y esto es lo que también se transfiere muchas veces en análisis, es qué es lo que el analista mira, ¿no? Aun cuando el analizante esté en diván, ¿no? A veces explicitado directamente, a veces de modos, en el mejor de los casos, más sutiles. Pero este más allá enigmático genera demanda, ¿no? Genera demanda. Hay que ver después en un análisis cómo se va articulando, ¿no? Deseo y demanda, ¿no? Teniendo en cuenta que reenvían a ese A, ¿no? Bueno, ¿qué nos seduce, dice Lacan, y nos satisface en el Trom-Leil? Nos satisface, ¿sí? Porque hay cierto encantamiento, ¿no? Ahí que producen este tipo de pinturas engañosas, ¿no? ¿Cuándo nos cautiva y nos regocija? ¿Cuándo nos cautiva y nos regocija? Por eso vale la palabra encanto, ¿no? En esa doble acepción. Cuando con un simple desplazamiento de la mirada podemos darnos cuenta de que la representación no se desplaza con ella, que no es más que Trom-Leil. Pues en ese momento aparece como otra cosa que lo que se daba, o más bien, se da ahora como siendo esa otra cosa. Esa otra cosa. Esa otra cosa es el A minúscula, agrega Lacan, a cuyo alrededor se libra un combate cuya alma es el Trom-Leil. Bueno, para terminar así abrimos algún espacio de intercambio. Bueno, los embajadores entonces es otro, ¿no? Otro gran ejemplo, ¿no? de este Trom-Leil, ¿no? Y del encantamiento, ¿no? que produce en eso que da a ver y en eso que oculta, ¿no? Pero ese ocultamiento engendra misterio y ahí, en eso misterioso, se anuda, ¿no? la cuestión de la demanda y el deseo, ¿no? Entonces, en relación a todos estos temas, fíjense que Lacan va pudiendo conceptualizarlo mejor desde la primera clase hasta esta última, ¿no? De estas 4, donde, bueno, en cada clase hila un poquito, ¿no? Algo novedoso en relación a lo ya planteado. Lo que aparece más como algo, creo, sin precedentes en las clases anteriores, en esta clase, es lo del mal de ojo o envidia. Ya se había referido, ¿no? Lacan al tema, pero acá le dedica 2 o 3 parrafitos y es también muy claro. Es complejo, pero es claro, ¿no? A la hora de referirse a ello, por eso quiero bueno, compartir la lectura de estos párrafos, ¿no? Vuelve con el tema del dar a ver, tan caro a nuestra época, ¿no? Con todo el tema redes, ¿no? Bueno, es para debatirlo y trabajarlo una y otra vez en la extensión, pero también cómo aparece en cada análisis, ¿no? Este dar a ver, ¿no? Pero bueno, se trata de algo estructural más allá de lo epocal. Se pregunta Lacan, ¿en qué sentido procura sosiego ese dar a ver? A no ser en el sentido de que existe en quien mira un apetito del ojo. Este apetito del ojo al que hay que alimentar da su valor de encanto a la pintura. Valor
que hemos de buscar en un plano mucho menos elevado del que se supone, que hemos de buscar en lo que pertenece a la verdadera función del ojo en tanto órgano. El ojo voraz, que es el ojo malo, el mal de ojo. Fíjense que hay hasta algo primario, ¿no? en ese ojo, en ese mal ojo, ¿no? Digo por adjetivarlo como voraz y por ende gozoso, ¿no? Bueno, cuando uno piensa en la universalidad del mal de ojo, llama la atención que en ninguna parte haya la menor huella de un buen ojo, de un ojo que bendice. ¿Qué significa esto? Sino que el ojo entraña la función mortal de estar dotado de por sí, permítanme jugar aquí con varios registros, de un poder separador. Los poderes que se le atribuyen de secar la leche del animal al que ataca, creencia tan difundida en nuestra época como en cualquier otra, aún en los países más civilizados, de acarrear enfermedad y desventura, ¿habrá una mejor imagen de ese poder que la invidia? Invidia viene de videre. La invidia, más ejemplar para nosotros, los analistas, es la que destaqué desde hace tiempo en Agustín, para darle todo su valor, a saber, la del niño que mira a su hermanito colgado del pecho de su madre, que lo mira amare conspectu, con una mirada amarga, que lo deja descompuesto y le produce a él el efecto de una ponzoña. Para comprender qué es la invidia en su función de mirada, no hay que confundirla con los celos. El niño, quien quiera, no envidia forzosamente aquello que apetece, y hace un juego de palabras en francés con la palabra envie, ¿no? ¿Acaso el niño que mira a su hermanito todavía necesita mamar? Todos saben que la envidia suele provocarla comúnmente la posesión de bienes que no tendrían ninguna utilidad para quien los envidia, y cuya verdadera naturaleza ni siquiera sospecha. La otra vez en análisis, ¿no? Alguien hablaba con ponzoña, ¿no? Precisamente, esa es la expresión, de, bueno, una serie de viajes, ¿no? que él veía en las redes de, bueno, amigos, etc., ¿no? Bueno, ahí está el dar a ver, ¿no? El dar a ver una imagen de felicidad, ¿no? Vamos a decirlo así. Y él dale con eso, dale con eso. Bueno, yo casi ingenuamente le pregunto si le gustaban los viajes, ¿no? Ya que tanto hablaba, ¿no? de eso, ¿no? A ver si había algo, ¿no? suyo en juego ahí que no podía hacer. Y me dice, no, la verdad, te soy sincero, no me gustan los viajes para nada, ¿no? Me lo aclara, ¿no? Esto es muy clínico, ¿no? Y bueno, es lo que está diciendo acá Lacan, ¿no? Del niño que no está celoso o quiere, ¿no? esa teta, ¿no? Es otra cosa la que está ahí en juego, bueno, otra cosa, pero bueno, ahora lo va a decir Lacan mejor que yo, que tiene que ver con la completitud, con la imagen, podemos decir así, de completitud. Esa es la verdadera envidia, dice Lacan. Hace que el sujeto se ponga pálido. ¿Ante qué? Ante la imagen de una completitud que se cierra, y que se cierra porque la minúscula, el objeto separado al cual está suspendido, puede ser para otro la posesión con la que se satisface, ¿no? Y habla de la palabra alemana de satisfacción. Bueno, para concluir, un parrafito más que está ya en las preguntas y respuestas transcriptas al final de la clase, ¿no? Alguien le pregunta, ¿no? nuevamente por esta cuestión de la envidia, y él agrega algo que me parece que es de una pertinencia muy, muy clínica. Porque hasta ahí podríamos hasta trabajarlo desde el humor en un análisis, ¿no? Como sucedió con este analizante, ¿no? En todo caso ahí aparecía algo de la envidia, ¿no?
el dejarse engañar, podríamos decirlo así, por esa imagen de completitud, pero bueno, nada, después eso dio lugar a que, bueno, pueda decir algo más sobre su insatisfacción, ¿no? Ahora, llevada al extremo, la envidia puede generar otro tipo de problemas y por ende que deberían ser trabajados de otro modo, ¿no? Dentro del análisis. Fíjense cómo lo dice Lacan. El mal de ojo es el fascinum, es aquello cuyo efecto es detener el movimiento y literalmente matar a la vida. ¿Sí? En el momento en que el sujeto se detiene y suspende su gesto, está mortificado. El fascinum es la función antivida, antimovimiento, de ese punto terminal, y es precisamente una de las dimensiones en que se ejerce directamente el poder de la mirada. El instante de ver solo puede intervenir aquí como sutura, empalme de lo imaginario y lo simbólico, y es retomado en una dialéctica este tipo de progreso temporal que se llama la prisa, el ímpetu, el movimiento hacia adelante que concluye en el fascinum. Bueno, habría que ver, seguramente es una alusión a los tiempos lógicos de Lacan, pero habría que ver cuándo esos tiempos lógicos derivan en el fascinum y cuándo justamente estos tiempos lógicos en análisis del tratamiento de la envidia, ¿no? De lo que está en juego ahí, apunta o precipita otra prisa y otro momento de concluir, justamente movilizando la vida, ¿no? Saliendo de ese detenimiento. Bueno, ¿a quién no le ha pasado algo de esto? ¿No? Pero insisto, una cosa es la envidia, ¿no? Como nada, un afecto, ¿no? Entre otros, ¿no? Del campo del humano, y otra cosa es una presentación, ¿no? Me sale decirlo así, que se presenta anclada, ¿no? en la envidia, ¿no? Con todo lo que eso genera, y ahora, bueno, escuchándolo a Lacan, podemos dimensionar mejor los efectos que puede generar, podremos decir la envidia ya no como afecto, sino como posición, ¿no? Como posición. Detiene, mata, ¿no? Lacan lo dice, la vida misma, entonces me quedo, ¿no? Como puro espectador de ese supuesto goce del otro, incluso que supongo que me goza, ¿no? Al mostrarme todas esas fotos en redes, y que, bueno, no puedo hacer otra cosa que quedarme mascando, ¿no? esa ponzoña. Estos últimos párrafos de la clase de esta clase que teníamos para hoy, a mí me sugieren como esta idea, ¿no? Muy preliminar, ¿no? Habría que trabajarla un poco más, tendría, ¿no? que trabajarla también un poco más, pero que la envidia, ¿no? La podemos pensar como un afecto al menos, ¿no? Un afecto al menos correlativo del fantasma, ¿no? Algo así como, digo, más allá de que Lacan plantea que la envidia puede jugarse ante cualquier imagen de supuesta completitud, para lo que uno va a ser una imagen de completitud, para otro no va a ser eso, va a ser otra cosa. Y esa cosa, justamente, no necesariamente es porque ese objeto es deseable, ya hablando de un objeto de deseo, pero sin embargo, ¿por qué a uno se le arma ante determinada imagen y con determinado otro, ¿no? Y a otro de otra manera, ¿no? Entonces, planteo, ¿no? La pregunta, qué relación poder ahí pensar entre el fantasma, ¿no? Que propone una escena, propone un cuadro, propone una escena cuyo piso siempre es la mirada, ¿sí? Aunque me sienta una mierda, aunque el fantasma sea, no sé, un objeto anal, soy la mierda del otro, ¿no? O soy el proveedor, ¿no? Del otro, la mirada siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Ahora, la envidia, ¿no? Me pregunto, ¿qué relación tiene con
el tema, podríamos decir, del cuadro, el tema del cuadro y sus objetos, ¿no? Y esto es ya de cada quien, como si esas marcas que provocan el fantasma como respuesta podrían, en cierto en vez, también provocar la envidia, y si esto fuese así, la envidia podría ser orientadora para un trabajo de análisis, así como algunas fantasías, ¿no? A veces son orientadoras, entonces la intervención es, bueno, hablame de esas fantasías, ¿no? A ver qué de vos hay ahí. Bueno, quizá, ¿no? Pedirle, ¿no? a un sujeto hablar de su envidia antes de desestimarla rápidamente, podría permitirnos quizá escuchar algo más de por dónde se armó ese fantasma. Pero bueno, estas son como ideas que se suscitaron justamente al releer, ¿no? esta clase y bueno, preparar algo de lo que hoy quería compartir con ustedes. Bueno, hasta acá lo que se me ocurre decirles. Bueno, si tienen ganas de hacer alguna pregunta, compartir alguna idea, alguna impresión, será muy, muy bienvenida. Bueno, gracias Ernesto, muchas gracias por tu exposición. Ahora abrimos al espacio de comentarios o preguntas. Eventualmente podemos llegar a habilitar los micrófonos, si así lo amerita. Bueno. Sí, está habilitado por si alguien quiere abrir el micrófono. Gracias. Bueno, mejor así no tienen que escribir. Sí, Graciela. Habilita. Abrí tu micrófono. Bueno, ¿qué tal? Para abrir un poco el Sí, juego dale. con lo que, ¿qué tal? Con lo que enunciaste al final. Vos ponés en relación la envidia como un modo de acceder, propiciar el que se hable de la envidia como un modo de acceder al fantasma, ¿no? Es lo que entendí que dijiste. La envidia parece estar referida a los objetos, ¿no? En el sentido más amplio del término, no solamente a los objetos de consumo, ¿no? La envidia apunta al objeto, me parece, más que al sujeto que lo porta, ¿no? Me parece que la envidia me lo haces pensar por lo que dijiste, no lo tengo pensado, que la envidia está orientada al objeto, más allá del objeto al objeto, objetaliza la mirada. Y el fascinum pensaba en la hipnosis, pensaba en la serpiente con la flauta, ¿no? Provoca un efecto de parálisis, ¿no? Recuerdo cuando estaba en Europa, en Marbella, y nunca vi tanta plata junta, ¿no? En el puerto de Marbella, y estaban todos los yates, y fue paralizante, me parece que nunca había visto tanto, ¿no? Eso tiene que ver, no es que yo quisiera tener algo de eso, no lo sé, pero me parece que la envidia y el fascinum tienen que ver con el objeto, ¿no? Que capta la cuestión de los objetos, que es ahora terrible en este mundo del espectáculo, claro, que vivimos, el tema del objeto. Bueno, eso me hizo pensar esto que vos dijiste. Gracias. También aquí en el chat te pide Irina si podés diferenciar entre envidia y celos. Y Gisela Feldman, hola Gisela, si habilitas tu micrófono, así podés preguntar. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, por un lado también seguía lo de Graciela, pensaba que si bien se trata de algo del orden del objeto, de lo que se envidia, que quizás en cada análisis, más allá de una cuestión social, se puede identificar de qué objeto se trata y que tendría que ver más con algo fantasmático, ¿no? Pensaba algo de eso. Pero mi pregunta tenía que ver con esto que
que vos habías leído en la página 114, donde dice que solo el sujeto humano, el sujeto del deseo, que es la esencia del hombre, a diferencia del animal, no queda enteramente atrapado en esa captura imaginaria. Sabe orientarse en ella, como en la medida en que aísla la función de la pantalla y juega con ella. Entonces pensaba si esta función de la pantalla, que tiene que ver con el armado del fantasma, pensaba qué pasa ante la vacilación fantasmática, ¿no? ¿Qué pasa con la pantalla? ¿Falla la pantalla? ¿Qué pasa con la mirada como objeto? ¿Se presentifica? Digamos, ¿qué pasa en esa situación? ¿Cómo leerlo? Sí. ¿Querés ir respondiendo, Ernesto? Porque por ahora No hay otras preguntas buenas. no. Bueno, bueno, en relación al comentario de Graciela, bueno, lo agradezco porque además lo que era más una pregunta y una hipótesis, ¿no? Una impresión de mi parte quedó mejor formulado, ¿sí? Digo, esta relación entre el fantasma y la envidia. Después lo de Marbella, bueno, asociación mediante, ¿no? Por lo de Bella. Esa imagen, ¿no? Podría ser tan bella como obscena. Claro. Tanta plata junta, ¿no? Podría Es ser obscena, es obscena. es obsceno, sí, es obsceno. Claro. Y ahí hace poco pude encontrar un libro sumamente recomendable, que es de Eugenio Trías, un filósofo español, que se llama Lo bello y lo siniestro, ¿no? Entonces él ahí hace, bueno, a través del análisis de obras pictóricas, bueno, va armando una tesis, ¿no? Donde articula de un modo íntimo lo bello, lo siniestro y lo sublime, ¿no? Que lo bello, ¿no? Es lo que toma, ¿no? la fuerza, ¿no? de lo siniestro que está como subyaciendo, pero al mismo tiempo es el límite de lo siniestro, ¿no? No sé, yo pensaba en el Guernica, ¿no? que tanto, bueno, me conmovió, ¿no? En el momento en que lo vi. Está lo bello y está lo siniestro, íntimamente anudados. Ahí lo siniestro, ¿no? Quizás se expresa, ¿no? A través del obsceno, pero sabemos que, bueno, justamente detrás de tanta obscenidad hay algo siniestro, ¿no? A mí también me conmovió el Guernica, porque es enorme ese cuadro. Yo no sabía que era Sí, tan tan grande, grande. sí, yo tampoco. Es Sí, enorme, y te encontrás con eso de golpe, sí, fragmentario, sí. enorme y terrible. Y Es, terrible, es y terrible, terrible, porque, es enorme. Yo claro, no sabía porque que es era tan tan bello, grande. claro, es tan bello como, y además es tan bello como horroroso, ¿no? Exacto. Y bueno, y esa imagen en Marbella también, quizás. También, de También otra como forma, claro. horrorosa. Bueno, en relación a la diferencia entre celos y envidia, bueno, Lacan ahí la ubica, ¿no? En que justamente el niño, ¿no? que envidia a su hermano, viéndolo amamantarse, claro, no es que desea, ¿no? Amamantar, ¿no? No desea ese objeto, ¿no? No lo desea, sino que lo que le provoca la envidia es la imagen de completitud. Esto entre hermanos y entre pares, ¿no? Incluso no tan niños, esto está a la orden del día, ¿no? Ese afecto, ¿no? De envidia, que no tiene que ver tanto con el objeto, sino con esa imagen de completitud. Los celos, bueno, podrían pensarse más en la relación del sujeto con el objeto, ¿no? Proust decía, por ejemplo, Proust decía que los celos son la sombra del amor, ¿no? Son la sombra del amor. Siempre que hay amor, ¿no? En sus diferentes vertientes, podríamos pensar, siempre hay algo del orden de los celos. Y los celos remite, ¿no? Qué sé yo, al yo, supongamos, y ese amor propio, ¿no? Que podría ser el narcisismo, y
ese objeto elegido por ese otro o esa otra, ¿no? De hecho, cuando en la clínica del amor estos temas aparecen, siempre alguien va a hablar de tal fulana o tal mengano, no de los hombres en general o de las mujeres en general. Ahí hay algo, ¿no?, del objeto de deseo del otro que se particulariza, se singulariza, podríamos decir, en los celos. Por eso también los celos hay que interrogarlos, ¿no? Y no desestimarlos. Y la última pregunta, ¿me la recuerdan? Gisela. Te preguntaba en relación a la pantalla como funcionando ahí como Sí. pantalla fantasmática, la vacilación fantasmática y la presentificación del objeto. Sí, buenísima esa pregunta, porque a veces está la vacilación y a veces el atravesamiento, ¿no? Hay una diferenciación, ¿no?, entre vacilación y atravesamiento, ¿no? La vacilación también puede ser provocada por un análisis, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Quizás se puedan articular como tiempos lógicos necesarios, ¿no? La vacilación y el atravesamiento. Y la vacilación, de ningún modo, ¿no?, es condición suficiente para el atravesamiento, ¿no? El atravesamiento siempre es un efecto. Habría que ver si siempre necesita de esa vacilación. Pero a veces alguien arranca su análisis a partir de una vacilación, sentida como tal de su fantasma. Y ahí habrá que ver en cada caso cómo aparece la relación del sujeto con la mirada. Pero me parece que más allá del caso por caso, quizá hay una cuestión general que la podemos pensar más desde el seminario 10, cuando Lacan trabaja lo siniestro, lo ominoso de Freud, ¿no? Ahí me parece que la vacilación, el fantasma, ¿no?, sigamos la fórmula, es la relación del sujeto con el objeto, ¿no? El fantasma genera, ¿no?, todo el tiempo esa basculación entre el lugar del sujeto y el lugar del objeto. En un extremo, no sé, la manía y la depre, ¿no?, en un extremo, ¿no?, por supuesto, pero el sujeto se ubica, ¿no?, en un lugar y en el otro. Cuando se ubica más en el lugar del sujeto, ahí la cosa va mejor, en el lugar del objeto no tanto, ¿no?, pero bascula entre esos dos lugares. La vacilación, ¿no?, permite, creo, una experiencia que si angustia es porque hay algo del objeto o de la inminencia, ¿no?, del goce del otro que objetaliza aún más, dentro de esa escena, objetaliza aún más al sujeto, a tal punto que ya ni siquiera, ¿no?, queda dentro del libreto, fuerza el más allá del libreto. Y habría que ver, más allá de cuál sea el objeto, ¿no?, del fantasma de cada quien, cómo la mirada ahí, quizá en todos los casos de vacilación, aparece. En este caso, invitando a que el sujeto revise algo de su relación con la mirada del otro. Pero bueno, es una excelente pregunta. Hoy se me ocurre decir eso, pero es una muy buena pregunta después para trabajarla. Sí, sí, muy, muy finita. Bien, Grisel, no sé si me pareció que habías levantado la Sí, manito y la gracias. bajaste. Sí, Sí. se bajaba sola. Hola, ¿cómo estás? Bueno. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola. Estaba escuchando esto de cuando el tema de que el mundo es omnivoyer Sí. y estas situaciones en las cuales el mundo se da a ver, ¿no? Y pensaba en la envidia por ese lado, ¿no? Como si hubiera un velo que se corre con esto de la obscenidad, ¿no? Con algo de, claro. de ver algo de más, ¿no? Por ese lado lo pensaba, porque cuando lo leí lo de que a veces se muestra, quedé medio en dudas en Sí. su momento de qué estaba hablando, y ahora cuando hablaban de esto de la obscenidad y lo pensaba por ese lado, ¿no? Sí. El fascinum, como este momento de parálisis ante ver de más, ¿no? Ante
que se corra el velo de alguna manera. Exactamente, y se muestra además, el mundo muestra además. Claro, Es muy buena la idea, Grisel, que ahí quizá podamos dimensionar algo más epocal, ¿no? Que este mundo actual, neoliberalismo, ¿no? Llevado hasta el paroxismo, bueno, el paroxismo puede todavía, ¿no? ir más allá, ¿no? Por cómo venimos, ¿no? a nivel mundial, pero da la sensación que en esta época justamente el mundo está siendo demasiado exhibicionista, se borran, ¿no? un poco las fronteras de lo público y lo privado, y una de las caras del exhibicionismo, como bien decís, Grisel, puede ser la obscenidad. Esa obscenidad que, bueno, se da a ver, ¿no? Quizá cada vez más. ¿Sí? Y sus contrastes, ¿no? Y sus contrastes, ¿no? Esos, bueno, en Marsella quizá no tanto, ¿no? En Marbella. Marbella. Quizá no tanto, pero en estas latitudes, ¿no? Por ejemplo... El acampe. Claro, exactamente, el contraste. Tenés, ¿no? Las dos realidades, tenés Marbella y tenés el acampe. Sí, exactamente. Terrible, ¿no? Esos contrastes tienen algo de lo horroroso de la condición humana, ¿no? Del lado B de la condición humana. De las diferencias de clase. Sí, cómo no. A raíz de lo que Graciela comenta de Marbella, me llevaste un recuerdo de hace añares, que yo estaba en Miami, no me acuerdo dónde, pero era un lugar donde había muchísimos Rolls Royce. Mientras que a vos los barcos te sorprendieron, a mí me interrogaron. Entonces me preguntaba cómo podía haber tanta gente junta con Rolls Royce. Entonces a un amigo local que estaba ahí, le hago esta pregunta, le digo, ¿tanta gente tiene Rolls Royce acá? Y se mató de risa y me dice, estás en Miami. Así como los Rolex no son Rolex, los Rolls Royce no son Rolls Royce. Ah. Y entonces pensaba en esto de la pantalla, el engañaojos, y claro, increíble como la otra realidad, mostrar lo que no son. Claro, tal cual. Sí. Pero ahí el objeto tiene un valor de fetiche, porque Exacto. si da la sensación de completud, si es más la sensación, vos decís que es más la sensación de completud que otra cosa, entonces el objeto tiene un valor fetichillón, de fetiche, va al lugar de la falta para dar sensación de completud, claro. Qué bárbaro, eso de Miami no sabía. Eso me dijo. Estos barcos eran en serio, Los tuyos eran en serio, estos no. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios o preguntas, vamos a cerrar por hoy. Muchas gracias, Ernesto. El año que viene te toca el seminario 12. Sí, ese seminario, les aviso, va a ser más corto, al menos como lo estoy preparando, o sea que calculo que para esta fecha, para fines de agosto, estaremos terminando el seminario. Porque hay muchos, claro, porque hay 4 o 5 clases que son seminarios cerrados, porque la CAN había abierto su escuela, y esos no los vamos a tomar porque son las preguntas que la CAN se hacía en torno a los trabajos de escuela, y entonces se acota mucho más el seminario. Y dar el 12 y el 13 me pareció como too much, así que nada, le dedicamos el año al 12 hasta donde llegamos. Bueno, Ernesto, un gusto tenerte. Le damos, ya que tenemos los micrófonos habilitados, le damos un fuerte abrazo. Vale, vale el fallido. Y nos vemos la próxima. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo para todos. Sí. Chau. Gracias. Gracias.